Les invito en esta hora a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 1 al 13. Evangelio de Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al 13. ¿Ya lo tiene? Y dice así: Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra es muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Hasta allí la lectura. No quiero dar vuelta a la página y dejar atrás un hecho tan importante como el que recordamos el domingo pasado: la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es la noticia más grandiosa y esperanzadora en la historia de la humanidad. Aquella noticia que fue anunciada por el ángel a las mujeres que fueron al sepulcro en aquella mañana de domingo. El ángel dijo: ha resucitado, no está aquí. Cuando la cruz fue creada muchos siglos antes de Cristo, con fines de tortura y de muerte, nadie podría imaginar que un día ésta se transformaría en un símbolo de esperanza y de victoria. ¿Quién podría imaginar que en ella sería crucificado alguien que uniría el cielo con la tierra? Que Dios se acercaría de esta manera al ser humano y que desde la cruz se escucharían las palabras: consumado es. Estas palabras significan que la tarea encomendada ha sido completada. La tarea fue hecha. Que todo lo que había que hacer se hizo en el tiempo y de la forma adecuada, que se cumplió con la voluntad del Padre. Esa tarea encomendada fue que Jesús cumpliera lo que el Padre le había pedido. Cumplió su ministerio terrenal, fue probado en todo, dice las Escrituras, no pecó y aceptó la voluntad de Dios para su vida. Vivió en santidad, reunió un pueblo, hizo discípulos y fue a la cruz en nuestro lugar y pagó una deuda, pagando una cuenta que no era suya. El justo por los injustos. El día que desobedecimos a Dios en el Edén, allí en el Génesis, que nos relata esta historia, se cortó la relación con Dios y el pecado entró en su acción. Y desde ese día, amamos más nuestros propios caminos, nuestros propios deseos, nuestros propios placeres. Pero parece que mucho de esa búsqueda, de todos esos caminos que elegimos un día, aún nos seguimos haciendo las preguntas básicas. Tomamos otro camino, pero seguimos haciendo las preguntas básicas. Nos seguimos preguntando hoy. La humanidad se sigue preguntando hoy: ¿dónde está la felicidad? Y Harvard se ha tomado el tiempo, la investigación, y ha sacado libros, ¿dónde encontrar la felicidad? Y muchos autores de la sociedad nuestra también. ¿Dónde está la paz? No la ciudad, ¿dónde está la paz en el alma? ¿Dónde está el sentido y propósito de la vida? Desde el Génesis
armamos nuestros propios dioses para que nos pudieran satisfacer, llenar el vacío y contestar nuestras preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Armamos religiones con rituales, velas y formas para llegar a Dios. Usamos escaleras para llegar a lo alto. En cambio, Dios se hizo hombre y bajó. Usamos las buenas obras para ser mejores ciudadanos cada día. Nuestra profunda necesidad de creer nos llevó por otros caminos que aún no le han dado respuesta al ser humano. El mal, como el mejor de los hackers, nos instaló un falso programa que nos llevó por otros caminos. Sacamos a Dios de todo, sacamos a Dios y todo lo que pudiera representar en nuestra sociedad. Ya hace muchos años la influencia europea generó en el Estado y el cristianismo que se separaran. Ya hace muchos años la influencia europea generó que el Estado y el cristianismo se separaran. Sin duda que la separación del Estado de la religión en un sentido es muy bueno. Cada uno es responsable de su fe. Sabemos que nuestra fe es una decisión personal con el Señor. El problema es que nuestra sociedad pretende sacar a Dios de todos lados. Es más, podríamos decir que la fe es perseguida. Y de hecho, así lo es. Hoy la propuesta es escribir a Dios, y lo fue en el pasado con minúscula, y dejarlo totalmente de lado, y dejar a Dios de lado. Una cosa no va con otra. Está bien la separación, pero que dejemos a Dios de lado. Nos volvimos a lo secular, que en otras palabras es dejar el servicio a Dios y volver a la sociedad y volver al mundo. Nos dedicamos a mirarnos a nosotros mismos, buscando respuestas a nuestras preguntas más profundas. En toda generación el hombre ha mirado hacia arriba, preguntándose una y otra vez si hay algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Hay algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir? El ser humano hoy en día se sigue haciendo estas preguntas. Hace muchos años se realizó un experimento con niños y en ese país se realizaron muchos experimentos. Y un grupo de niños fue apartado para ser educados sin ningún tipo de conocimiento sobre Dios ni las religiones creadas por el hombre. No era época de internet ni de redes sociales. Así que los apartaron, les dieron conocimiento, pero en determinado momento vieron como un niño ingresaba constantemente al bosque. Y un día decidieron investigar qué hacía. Así que supongo que usaron la maquinaria de micrófonos, todo ese tipo de cosas. Aquel pequeño se detenía en el medio del bosque, se sentaba, miraba hacia lo alto y preguntaba, ¿verdad que estás ahí? ¿Verdad que estás ahí? ¿Quién sos? O aquel niño que le decía a su madre, tenés que leerme la Biblia, tenés que leerme la Biblia. Así que la madre fue al jardín, habló con la psicóloga y le dijo, mi hijo quiere que le lea la Biblia. En nuestra casa no hablamos de Dios ni de la Biblia, pero ahora nuestro hijo quiere que le leamos la Biblia. Y ahora nuestro hijo nos pide que nos juntemos y que le leamos la Biblia. Dios es muy creativo. El hombre sin fe no encuentra sentido a su camino. Y me pregunto, ¿será por eso que tenemos tan alta tasa de suicidios en Uruguay? Desde el Génesis estamos condenados por el pecado, que es errar al blanco. Nos fuimos por otro camino, por otra ruta, por otra autopista. Y todo ser humano desde aquel día tiene una deuda por su desobediencia, nos dice la Biblia. Desobediencia que nos ha llevado por otros caminos. Guerras, muerte, injusticia social y la maldad. Nuestro ego, nuestro yo, nos ha llevado por estos caminos y nos ha llevado a esta sociedad que hoy la vemos por el informativo cada día. Si usted tiene duda, prenda el informativo hoy sobre las 19 horas, mañana, y mire otros informativos del mundo.
Allí el pecado está haciendo de las suyas. Le va muy bien, ¿eh? El hombre sabe que lo verdaderamente seguro que tiene por delante es una lápida con su nombre. Disculpe, quizás no es el mejor momento, pero estamos hablando sobre nuestra vida, hacia dónde vamos. Que todo esfuerzo terminará aquí. Cuando ve que la muerte le va ganando terreno en su vida, se da cuenta que sus títulos, sus ideas, sus bienes materiales, sus cuentas bancarias, no lo podrán socorrer en el último momento, en el último instante de su vida. Todo esto nos debe llevar a reflexionar dónde queda la vida del ser humano, dónde queda la vida del hombre, sus esfuerzos, su tiempo, sus bienes. En el pasado, la fe nos podía ayudar a enfrentar esas grandes preguntas de la vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es nuestro propósito? Dios estaba detrás de todo esto. La Biblia, su enseñanza, daba respuesta al ser humano. Aunque podemos ver también que en el Antiguo Testamento, este hacía lo bueno, esto hacía lo malo. Siempre el ser humano ha tenido sus luchas. Pero allí estaba la palabra de Dios, la enseñanza para darnos respuesta. Nuestra parte espiritual nos impulsa a preguntar y hacernos preguntas. Pero los seres humanos dijimos, usemos la razón y el conocimiento. Nosotros podemos responder a todas estas preguntas, pero dejamos a Dios de lado. Nos olvidamos de que Él mismo instaló la capacidad de razonar en nosotros para que le busquemos y busquemos reflexionar y pensar sobre el camino del ser humano. Pero creímos que solamente con la razón podemos dar respuesta a la sociedad de hoy. Pero parece que no. Visite las librerías. No solamente las cristianas, que son muy buenas, visite la otra y va a haber libros haciéndose preguntas hacia dónde va el hombre. Dios tenía una alternativa a nuestro alejamiento de su plan. Dios propuso el plan, un nuevo plan para la humanidad, una nueva reconexión entre Dios y el ser humano, por medio de Jesucristo. Dios, por medio de Cristo, se hace cargo del precio del pecado. Dios paga la reconexión. Es cuando usted va a una de estas empresas, hace un contrato con su celular, internet o el teléfono base, que algunos todavía tenemos en casa, y imagínese que alguien me dice, yo voy a pagar la reconexión. Cristo dijo, yo me hago cargo de la cuenta. Yo pago por ti esa cuenta. Yo saldé tu cuenta con mi vida allí en la cruz. El Señor en la cruz pagó la reconexión de aquellos que quieren creer en Él. Jesús nos reconecta con Dios y solamente por Él tenemos esperanza. Pagó la reconexión, como el 5G. Solo Cristo, solo Escritura, sola fe, sola gracia, solo Dios la gloria. La 5G de Dios, esa gracia que vemos en la cruz, ese único camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bueno, están atentos. Gracias. Yo soy la vida. La única autopista que nos lleva a Dios. Solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo la gracia, solo a Dios la gloria. Pero ¿cuál era mi deuda? Estar lejos de Dios. Pero yo soy una buena persona. No soy un terrorista. No soy un narcotraficante. No maté a nadie. Fantástico. Pero comparado con Jesús, ¿qué tal somos? Estar lejos de Dios es vivir lejos de sus propósitos y vivir en pecado, en oscuridad. Todos constantemente erramos al blanco. Y esto es el pecado, una vida alejada de Dios. Jesús en la cruz entregó su vida, llevó nuestros pecados para hacernos verdaderamente libres, finalizando la tarea que su Padre le había encomendado. ¿Cómo no dejar y seguir predicando la cruz? ¿Cómo no detenernos en esta obra maravillosa donde Dios une al ser humano con Él por medio del Señor Jesucristo? La cruz portadora de horror, vergüenza y muerte se transformó en símbolo de esperanza y triunfo. Lo que anunciaba un triste final para los condenados a muerte, ahora anuncia la victoria para todos los seres humanos por medio de Cristo.
Por eso, recordando el hecho más trascendente de la historia de la humanidad, Cristo ha resucitado. Esto quiere decir que hay alguien que no solo venció la muerte, sino que volvió para contarnos cuál es el camino y que tenemos que seguirle. En un mundo donde con temor y pánico la humanidad ve a la muerte como el enemigo final y fin de toda esperanza, el cristiano tiene tranquilidad y seguridad, que sabe que no todo termina allí en la sala velatoria, o en el CTI, o en el sanatorio, o en su propia casa. El cristiano tiene la seguridad de la eternidad, porque Dios no nos creó para 60, 70, 80 o 110 años. Dios nos da la eternidad. En ese combo que Dios ha preparado hay eternidad. El cristiano, por medio de Cristo, ve la eternidad. La Iglesia de Cristo es la portadora de un mensaje potente, trascendente para toda la humanidad. Las personas cada mes, día, gastan miles y miles de dólares para rejuvenecerse, para frenar el ataque de la muerte. Pero la muerte, tarde o temprano, se los va a llevar. El cristiano tiene la tranquilidad. Y está bien, si podemos mejorar, está bien. Pero tenemos la tranquilidad de saber que en Cristo tenemos vida eterna. Y no decimos un chau, sino decimos un hasta luego. Nos veremos allí en el cielo. La Iglesia de Cristo es la portadora de un mensaje, de esa dinamita, ese poder que es el Evangelio, que tenemos que seguir anunciando, que tenemos que seguir predicando, porque esa es nuestra responsabilidad. La Pievo no baja los costos, sigue predicando y enseñando que el ser humano es pecador, que hay que convertirse, que tienen que ser bautizados y discipulados. Es lo que nos enseña la Biblia. Es lo que un día el Señor va a decir, se sentará con los obreros, servidores, que enseñaron, que predicaron. El pecado, como el peor de los virus, nos alejó de Dios, llevándonos por otros caminos cerrados. Pero Dios tiene planes de eternidad para nosotros y vida abundante para hoy, perdón de pecados y restauración plena para nuestras vidas. Desde los días de Jesús hasta hoy, las personas siguen encontrando en Él una nueva vida. Personas han sido y son transformadas. Muchos han afirmado que Cristo no resucitó, que todo ha sido una farsa. Pablo mismo dice que si Jesús no resucitó, es en vana nuestra fe. Volvamos a casa. Nosotros creemos que podemos confiar en el relato de la Biblia acerca de la resurrección. ¿Pero por qué? ¿Se ha preguntado por qué podemos creer? ¿Ha escuchado argumentos en contra? Por ejemplo, algunos no creen en la resurrección y afirman que el cuerpo de Cristo fue robado y que sus discípulos hicieron correr la voz de que había resucitado. Hoy veremos 3 argumentos, pero le animo a leer y seguir investigando este tema tan interesante. En primer lugar, algunos argumentan que el cuerpo de Cristo fue robado. El centurión romano a cargo de la ejecución de Jesús certificó su muerte después de que un soldado romano traspasara su costado con una lanza. Eso lo tenemos, no lo busque en Marcos 15, del 43 al 45, Juan 19, del 33 al 34. Recordemos que las heridas que recibió Jesús eran demasiado graves como para poder sobrevivir muchas horas. Sus manos y pies fueron traspasados por los clavos y la lanza que traspasó su costado. Los evangelios nos cuentan que luego de la crucifixión, donde Jesús ya había muerto, José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato para prepararlo y llevarlo a la tumba. Juan 19, 38 al 42 dice: después de todo esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por medio de los judíos, no le seguía de lejos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Y nos hace todo este recorrido. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús en la noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepulcro, lo envolvieron en vendas
con las especies aromáticas. Luego de todo esto, el procedimiento se preparó para el día de reposo, que comenzaría con la salida de la primera estrella el viernes por la noche. Aunque el sábado era día de reposo, los sacerdotes y los fariseos se tomaron el tiempo de ir a hablar con Pilato para recordarle y decirle: Señor, recordamos que aquel mentiroso llamado Jesús, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, nos dice la Escritura, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo, nos cuenta la Biblia: ahí tienen ustedes soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí los soldados de la guardia. Eso nos relata la Biblia. Aunque no sé si dice aquí específicamente, me parece ilógico pensar que los guardias no se aseguraran de que el cuerpo de Jesús estuviera allí adentro. Yo supongo que la vida de ellos estaba corriendo peligro. Recordemos que ellos respondían con su propia vida si algo salía mal. Así que supongo que fueron, movieron la piedra, miraron que todo estuviera bien, cerraron la piedra, sellaron. Sellaron la piedra para que nadie entrara y se llevara el cuerpo de Cristo. Cualquier falla en la seguridad de la tumba podría generar una revuelta social. Por eso la seguridad debía ser y era cosa seria. Los soldados ponían su vida en juego si la seguridad fallaba. El miedo era que seguidores de Jesús podrían aparecer en cualquier momento, con palos, piedras, y querer llevarse el cuerpo de Jesús y decir que había resucitado. Ese era el miedo de algunos. Esto llevó a la guardia a estar en total alerta ante seguidores de Cristo que quisieran llevarse el cuerpo. Pero llegó el primer día de la semana, nos dice la Biblia. Cuando comenzó a salir el sol, nos cuenta la Biblia. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que la tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado. El cuerpo de Cristo fue encerrado en una cueva, custodiado nada menos que por una guardia romana que respondía con su propia vida, sellada la tumba y asegurada con una gran roca. Ahora un ángel se aparece y quita la piedra del sepulcro, estando los soldados romanos presentes. ¿Quién dirían aquellos soldados al ver un ángel? Que un ángel vino y les quitó la piedra y los asustó a todos. Que un solo hombre de ropas blancas los espantó. ¿Se imagina una guardia romana diciendo esto? Vino un hombre de ropas blancas, nos asustó a todos y salimos corriendo. Sería vergonzoso, sería el hazmerreír de aquellos días. Ellos se transformarían en motivo de risa para muchos. Por otro lado, estaba la posibilidad de ser ejecutados por fallar en su tarea. Mateo 28 nos afirma que el cuerpo permaneció en el lugar debido al informe de la guardia. Algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: esto queda entre nosotros, ¿vieron? Tomen esto, se pueden comprar la moto Jumbo, el LCD, haces un paseíto, pero no digan nada de lo que pasó. Digan que el cuerpo fue robado mientras ustedes estaban durmiendo. Si el gobernador se entera de esto, nosotros vamos a sacar la cara por ustedes, versión criolla. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas, y esta es la versión que se ha divulgado entre nuestros judíos hasta el día de hoy, dice la Biblia. Esto nos hace ver que robar el cuerpo de Cristo no era así nomás. No hubiera sido fácil con todas las medidas de seguridad que se tomaron. En segundo lugar, Jesús es visto en diferentes lugares. Otro argumento es que los que lo vieron dieron testimonio. Algunos podían decir: bueno, esto fue una alucinación. Estaban muy emocionados, tristes,
Entonces vieron una alucinación. Entonces descartamos que el cuerpo fue robado, pero podemos decir, es una alucinación. Sin duda que en la tarde del viernes, cuando Jesús murió en la cruz, todas las esperanzas y sueños de sus discípulos se desmoronaron. Aquel que caminó con ellos, el que estuvo, el que les enseñó las enseñanzas de lo alto, los discipuló, ahora ya no estaba. Tristes y desanimados comenzaron a pensar en todas sus experiencias en esos 3 años con Jesús. ¿Y te acordás? ¿Te acordás cuando alimentó a la multitud? ¿Te acordás cuando sacó la moneda del pez? Y tantas historias, pero ahora estamos solos. Se quedó en la cruz. ¿Cuántas cosas habrán pasado por su mente? Ahora su guía y maestro está muerto, y con él todas las esperanzas de futuras conquistas. Posiblemente con el correr del tiempo, el nombre de Jesús quedaría en el olvido, iría desapareciendo de la mente de la gente, y todos lo recordarían como uno más entre 300 Mesías que hubieron en aquella época. Anotá, un tal Jesús. ¿Cómo volver a la rutina después de ese momento? De aquel hombre que lo llamó a mover el mundo, a conquistar corazones, ¿se imagina? Yo creo que me pararía frente al barco si fuera pescador y sería muy difícil volver a tomar esas redes. ¿Cómo volver a la rutina de sus vidas después de haber estado con Cristo, de ver tantos milagros y ahora volver a las redes, volver al barco? ¿Cómo tomar sus ocupaciones nuevamente? ¿Cómo volver a la pesca o a la tarea habitual? ¿Cómo soportar la burla de todos? ¡Ja, ja! Seguiste a Jesús, te gastaste 3 años de tu vida. Mira, estás más viejo. ¿Cuánta burla? ¿Cuántas situaciones? ¿Cuánta amargura en lo profundo del corazón de aquellos discípulos? ¿Cómo volver a la pesca o a la tarea habitual? ¿Cómo enfrentar las burlas? Muchos mesías habían aparecido en años anteriores. Hasta algunos se dice que habían resucitado, pero nada más se supo de ellos. Pocas horas después, todo cambiaría. Jesús resucita y comienza a aparecerse a sus discípulos. Jesús apareció en muchos lugares. Si esto no hubiera ocurrido, ¿cómo seguiría la historia? Pero Jesús fue visto en diferentes lugares, diferentes contextos y por diferentes personas. Quizás Jesús tenía un doble de acción como en las películas. Dejó todo preparado, tenía un hermano por allí muy parecido a él y dejó un doble de acción. No, era el mismo Jesús con sus heridas. Y de pronto el mayor mensaje de la historia llevado por aquellas mujeres a los discípulos. La tristeza se volvió en alegría, en gozo, en esperanza. Las lágrimas en sonrisas. El derrotismo en esperanza. Jesús se apareció a María Magdalena, a las mujeres que fueron al sepulcro, a Pedro, a los discípulos que regresaban de Emaús, a los 10 que estaban en el aposento alto, a los 11, incluyendo a Tomás, una semana después. A más de 500 hermanos a la vez, a Santiago y a varios otros discípulos. Los testigos que vieron a Jesús resucitado nos confirman que en repetidas ocasiones Él se apareció una y otra vez y lo podían identificar. Caminó junto a sus discípulos que iban a Emaús. Tomás tocó sus heridas y creyó. Comió con sus discípulos. Preparó el desayuno en una ocasión. Jesús mismo quería hacerles entender que era Él, que no era un doble de acción y que no era un fantasma. No estaban todos esquizofrénicos, puede decir alguien por ahí. Estaban esquizofrénicos. Mire, la esquizofrenia es un trastorno mental que puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves. Pero todos eran esquizofrénicos, todos estaban alucinando, pero todos eran esquizofrénicos, todos estaban imaginándose un Jesús por ahí. Bueno, otra opción, todos estaban ebrios, todos estaban borrachos, todos en diferentes lugares. Bueno, diríamos que Jesús fundó Alcohólicos Anónimos y todos estaban allí alcohólicos en diferentes lugares, pero no. Jesús se fue a una y a otra persona. Era imposible que todos tuvieran este rasgo y ver las alucinaciones. Los discípulos lo ven, cobran ánimo nuevamente y pronto recibirán el poder para ser testigos a las naciones. Esto no podría ser causado por una alucinación masiva. Los discípulos ven a Jesús. Tercero y último. También dicen algunos que argumentan en contra de la resurrección, que puede ser un invento de los discípulos.
Los discípulos cobraron ánimo. ¿Cómo explicar esa fe que Jesús nuevamente les vuelve a dar? ¿Cómo explicar su entusiasmo de vida? ¿Cómo frenar a esos discípulos que afirman que Cristo ha resucitado? ¿Cómo explicar su fe y su convicción? ¿Cómo frenar la pasión de aquellos seguidores que ahora vuelven a ver al Cristo que ha resucitado? Tiempo después, Gamaliel diría: un fariseo era un doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba. Ese era Gamaliel. Se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Piensen bien. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le reuniera un buen grupo de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que le seguían fueron dispersados y se exterminó el movimiento. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas, el Galileo, y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían se dispersaron. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, va a desaparecer. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando con Dios. Palabras de Gamaliel. Hay 3 hechos fundamentales en la resurrección de Cristo, por lo menos los que comparto en esta mañana. El sepulcro vacío, con una guardia de vigilancia. Imposible robarse el cuerpo. Número 2, las apariciones de Jesús a los discípulos. No todos eran esquizofrénicos. Vidas transformadas en tercer lugar y prontas para testificar y morir por Cristo. ¿Qué transformó el miedo de Pedro en seguridad y coraje? ¿Quién lo animó a seguir adelante? La duda de Santiago se transformó en fe. La duda de Tomás también se transformó en fe. ¿Qué llevó a muchos a dar su vida por creer en la resurrección y por haber visto a Jesús? Y a Esteban a dar su vida y al morir. Y a usted, a mí, hemos sido transformados en seguidores de Cristo. ¿Qué nos ha motivado y animado a seguir todos estos años adelante, hablando y viviendo el Evangelio? El Señor murió en la cruz, resucita, es visto, es anunciado al mundo y los cristianos son transformados. Las palabras del ángel que estaba en el sepulcro son las que nos animan a estar reunidos hoy, en este domingo. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Cristo verdaderamente ha resucitado. Casi todos los estudiosos de la antigüedad coinciden en: Jesús existió. Fue bautizado por un tal Juan el Bautista. Anduvo en la tierra. Fue crucificado. La discusión hasta el día de hoy son los milagros de Jesús. ¿Realmente hizo milagros? ¿Realmente resucitó? Aunque hay evidencia, dicen, bueno, pero esta es mi duda. ¿Hizo milagros? ¿Realmente resucitó? Pero no pueden negar que el Nazareno sigue transformando vidas. Y eso es lo que dicen los estudiosos. Lo que vemos es que las vidas son transformadas de aquellos que creen en el Señor Jesucristo, como en el Nuevo Testamento, en nuestros días. Dice, ponemos en juego esto, pero no podemos negar que las personas que creen en el Señor Jesucristo son transformadas y no lo podemos explicar. Debemos recordar que es más fácil para aquellos discípulos negar a Cristo que decir que había resucitado, ya que esto les enfrentaría quizás la propia muerte. Muchos han tratado de desmentir los evangelios, los hechos relatados allí, pero no han podido. Los documentos son fiables. Cuando se escribieron los evangelios, muchos de los testigos estaban con vida. También tenemos muchos documentos fuera de la Biblia que nos hablan de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros nunca hubiéramos escuchado nada de Él. Y yo le agrego, y no estaríamos reunidos hoy en esta mañana. Sigamos llevando fielmente esta buena noticia a esta generación. Cristo ha resucitado. La sociedad necesita una respuesta que no la encontrará en otro lugar. Solamente el Señor puede dar esa respuesta. La resurrección de Cristo nos abre la puerta al perdón de pecados,
a la verdadera paz interior, a la esperanza, al sentido de vida, al propósito, a la vida eterna. Jesús venció la muerte. Solo por medio de la fe en Jesucristo, en su muerte y resurrección, encontramos esperanza. El vacío se termina. Las grandes preguntas son respondidas y la paz llega a lo profundo de nuestro corazón. Por eso es allí en el corazón del ser humano donde no anda bien el tema. Donde hoy no hay trabajo que al ser humano le venga bien. No hay gobierno que le venga bien, sociedad que le venga bien, aumento que le venga bien, director técnico para la selección uruguaya que le venga bien. Porque ¿sabe qué? El problema del ser humano sigue estando en el corazón. Y hasta que no se encuentre con Dios, seguiremos viviendo en esta sociedad. El Evangelio es el poder de Dios que está vigente, de aquel hombre que transformó la historia en antes y después. ¿Cómo no hablar una vez más de la resurrección? Porque es poder de Dios y transformación de la humanidad. El pecado sigue haciendo de las suyas, pero hay un antivirus llamado Jesús. Le voy a pedir a nuestro hermano Decio Garín que nos despida en oración. Gracias. Oramos. Padre, en primer lugar queremos agradecerte por la oportunidad de la vida, porque nos diste la oportunidad de existir, Padre. Gracias. Gracias por esa oportunidad. Y gracias por tu plan perfecto. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz, que se hizo hombre, murió en esa cruz. Pero mil gracias te damos por esa resurrección, que es poder tuyo, Señor. Poder tuyo, Dios. Gracias porque en ella todo lo demás cobra vida, todo lo demás cobra sentido. Gracias porque ese poder está vivo hoy en nosotros. Y te queremos pedir, te queremos rogar, queremos plantearte este deseo que tenemos como comunidad, como iglesia, en nuestro corazón. Que ese poder de la resurrección sea evidente en nuestras vidas, Padre. Cuando hablemos, cuando trabajemos, cuando caminemos en esta Montevideo, cuando caminemos en Venezuela, los que se tocan ir, cuando caminemos por nuestros trabajos, por cada lugar, Señor, que sea evidente en nuestras vidas el poder de tu resurrección. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Y danos fuerza, danos palabra, danos evidencia para presentar argumento hacia todos aquellos que no creen, que piensan que esto es locura. Llevar las evidencias, como hoy se fue presentado aquí, de que realmente el poder de Dios estuvo en esa resurrección y ese poder está vivo y es nuestra esperanza latente de aquí a la eternidad. Gracias, Señor. Y gracias porque en esa resurrección también nos hiciste familia. Así nacemos en Cuba, nacemos en Venezuela, nacemos en Uruguay, nacemos en Brasil, no importa. Somos parte hoy de una nueva nación. Somos parte del reino de los cielos a causa de tu resurrección, a causa de la nueva vida que nos das en Cristo Jesús. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Anunciemos a aquel que ha resucitado.